Shalom Uberajale Kulam, un saludo para todos vosotros, Soralen Tumengue, Sosarole, Narodo Romenque. Bien, vamos a comenzar en el día de hoy. Primero decir que ya me encuentro en España, todo ha ido bien, gracias al cielo. Pero continuamos con las porciones de la Torá de esta semana y continuamos con los conceptos troncales de la filosofía hebrea tradicional en relación a los Hagim o festividades y al mes que nos concurre, que es el mes de Adar, el mes de la alegría, donde la alegría es un precepto inclusive dentro de la tradición judía y donde se narra la historia de la reina Esther. Vamos a intentar encadenar, vamos a intentar hilar todo esto. La porción de la Torá de esta semana es Tetzabé. Es una porción de la Torá donde no aparece el nombre de Moshe. Aparece desde su nacimiento a su muerte en la Torá, salvo en esta porción, en este fragmento de la Torá, en donde no aparece el nombre de Moshe. Y solamente Dios le expresa Beatá Tetzabé y te ordeno que le digas al pueblo de Israel esto y aquello. Bien, porque en esta porción de la Torá esto va a hablar sobre el Mishkan, el tabernáculo, las ropas de los Kohen Gadol, en fin, va a hablar de las ropas sacerdotales y otras cuestiones. Pero hoy me voy a centrar, uno, en la importancia del nombre, dos, en un concepto que se llama Bitul Ayesh, quiere decir la anulación del ser, que hizo Moshe Rabenu cuando después del pecado del Egel Azab, después del pecado, bueno, a todos. Vamos a hablar de temas muy interesantes, filosofía hebrea tradicional referente a la Biblia, las festividades judías del mes y sobre todo los conceptos muy troncales de la tradición judía, como es en este caso a donde voy a llegar luego. Aquí pongo una imagen referencial: Esther Panim, la ocultación del rostro de Dios en los milagros no tan evidentes de Dios en el mundo y para el pueblo de Israel. Pero primero vamos a empezar con la historia donde Moshe Rabenu, Moisés, le pide a Dios, tiene un diálogo con Dios después de la transgresión del Egel Azab, del becerro de oro, por parte del pueblo de Israel. En la tradición judía, Dios le expresa a Moisés que aniquilaría al pueblo de Israel y haría un pueblo nuevo a través de Moisés, puesto que esa transgresión, ese pecado, si quieren llamarlo de alguna manera, era casi imperdonable, por decir. La idolatría, después de haberlo sacado de Egipto, abrir el Mar Rojo y todo eso, que el pueblo de Israel hubiera postulado por hacer un becerro de oro. Aquello fue de tamaña catadura, por decirlo de alguna manera, que Dios mismo expresó a Moisés que anularía, aniquilaría al pueblo y haría otro pueblo de los lomos de Moisés. Y Moisés, sin embargo, dijo que no lo hiciese así y que si lo hiciese así, él mismo fuese borrado no solamente en físico, sino su nombre de toda la Torá. O sea, aquí hablamos que Moisés no solo pidió por ser anulado o aniquilado con el mismo pueblo de Israel, sino que él mismo espiritualmente, con la borrada de su nombre, fuera anulado de la Torá. Esto es un ejemplo sumo del Bitul Ayesh, quiere decir de la anulación del ser a la que Moshe Rabenu, Moisés había llegado en su grado de Sadik, de justo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, discúlpenme, estaba contestando a una persona. Bien, voy a continuar. Dicen que las palabras de un tzadik, de un justo, tienen un peso específico muy grande. Y efectivamente el nombre de Moshe no fue borrado de toda la Torah, pero sí de esta porción, Tetzabé. Beatá Tetzabé, y te ordeno que hagas esto. La palabra Tetzabé también está unida a la conexión con Hashem. ¿Cómo Moisés se atrevió a discutir con Dios? A intentar anular un decreto que Dios estaba ya
en su juicio determinando sobre la aniquilación del mismo pueblo de Israel que había sacado de Egipto. ¿Se puede discutir con Dios? Incluso es lícito discutir con Dios para que anule un decreto que ya tiene determinado. Según la filosofía hebrea tradicional y la tradición judía, sí. Y de hecho los patriarcas asimismo lo hicieron igualmente. No solamente Moisés litigó con Dios para que no anulara o para que perdonara al pueblo de Israel después de la transgresión del becerro de oro, sino que el mismo Abraham Avinu, patriarca, peleó por decir con Dios para que no aniquilara Sodoma y Gomorra, si es que encontraba, si acaso algunos justos, si es que acaso todos los justos debían de pagar por los pecadores, etcétera. O sea, en la tradición judía Dios no es monolítico y lo que dice va a misa, como se suele decir vulgarmente en castellano, sino que el tzadik, el justo, el orador, el que realiza la oración y quiere mantener la conexión con Dios, puede dialogar con él y pedirle por favor que ciertos juicios no sean. Dice la tradición oral judía, el Talmud, que hay varias acciones por las cuales una persona puede conseguir que un decreto del cielo sea anulado, un mal decreto, por decir. Uno, la tzedaká, la caridad. La caridad al prójimo, sea física o en modo de servicio, puede anular un mal decreto. ¿De acuerdo? La caridad. Otro es la tefilá, la oración. Nosotros tenemos una tecnología, un instrumento tecnológico que Dios nos ha dado, que es la oración. Con la oración se puede cambiar la realidad y se puede dialogar con Dios para que Dios anule decretos negativos contra nosotros. O sea, no es, aunque los tuviese establecidos, nosotros tenemos la opción en nuestro libre albedrío de hacer tefilá, oración. Otro es la acción, acciones bondadosas. Tefilá, caridad, oración, acción, ¿de acuerdo? Y según la tradición judía, igualmente el cambio del nombre, del cual ya hablaremos después, porque el nombre tiene una reminiscencia espiritual muy importante en la tradición judía sobre las personas. Por eso siempre a través de toda la Biblia, cuando a un personaje bíblico se le ha cambiado el nombre, se le ha añadido una letra o lo que sea, su destino ha cambiado. De la misma manera. Inclusive habrá Abraham por Abraham, Sarai por Sarah. O sea, el nombre tiene una reminiscencia y no es nada mágico, pero es algo bíblico que se expresa que el cambio del nombre cambia el destino de la persona. El hecho en sí que Moshe Rabenu, que es el ejemplo del gran tzadik y justo de la generación, y por tanto es un prototipo de líder espiritual muy humilde, hizo Bitul Ayesh, quiere decir hizo anulación de sí mismo, y dijo que fuese anulado él con el pueblo de Israel, incluso su nombre fuese anulado de la Torá, si es que Dios persistía en su intención de aniquilar al pueblo después del pecado del becerro de oro. Increíble la elevación de este tzadik, de este justo, que incluso estaba dispuesto a un sacrificio personal por el pueblo de Israel, al cual amaba completamente. Inclusive, según la tradición, el Midrash, la tradición judía, las argumentaciones que Moisés hizo con Dios en su diálogo para que cambiara su mal decreto contra el pueblo de Israel fue la siguiente: si matas, os quiere decir, si anulas, si aniquilas al pueblo de Israel después de haberlo sacado de Egipto, ¿qué dirán el resto de las naciones? ¿Que sacaste al pueblo de Israel para después matarlo en el desierto? O sea, discutió, dialogó, argumentó, razonó casi como un abogado legalmente con Dios para cambiar los decretos. Esto es al contrario, o a contrario, que diría un francés, es al contrario de lo que, por ejemplo, filósofos occidentales teístas han dicho, como Voltaire y otros, que decían que sí puede ser que existe un Dios, pero que no se ocupa de su creación y que no se puede hacer un contacto ni dialogar con él. El diálogo con Dios es personal. Se pueden anular dinim, juicios y decretos negativos, por mediación de la tefilá, de la tzedaká, de la oración, de la caridad, de las buenas acciones, y evidentemente también a través de el diálogo íntimo y interno con él, y argumentando cambios específicos. La teshuvá, el arrepentimiento, también cambia los destinos. Bien, otra de las interpretaciones psicológicas y místicas de por qué el nombre de Moshe Rabbeinu, de Moisés, no está inserto, inscrito por una sola vez en la Torá, en esta porción de Tetzaveh, es
porque esta porción habla sobre la creación del Mishkan, del tabernáculo, donde la Shejinah, la divina presencia, se encontraba de manera directa. Y por tal es una alusión psicológica de que no es necesario ya intermediarios. ¿De acuerdo? No es necesario intermediarios. Moshe era el intermediario entre Israel y Hashem, Dios. Pero a la generación de la creación del Mishkan, como está hablando de que la Shejinah iba a estar, la presencia divina, de manera directa en el tabernáculo, el nombre de Moshe Rabbeinu se aparta. Bien, ¿qué relación hay entre la porción de la Torá, de la Biblia, de Tetzaveh, con el mes que nos concurre, que es el mes de Adar y es el mes de Purim, en donde sucedió el milagro de la reina Esther, que salvó al pueblo de Israel de los malos decretos de Ahasveró y de su ministro malvado Amán, descendiente de los amalecitas? ¿De acuerdo? Pues hay el concepto del Esterpanim, de la ocultación del rostro de Dios. La ocultación del rostro de Dios ha sido estudiada por los Jajamín, los filósofos de Israel, de muchas maneras distintas. Cuando Dios se oculta en su creación, cuando Dios no es evidente en extremo, ¿es un castigo o es una oportunidad de redención, pero de otra manera distinta? Muchos han hablado y han dicho sobre esto. Hubo un sabio, un Jajam, un sabio de Israel, conocido dentro de la tradición hebrea tradicional, que es el Ramban Nachmanides, un sabio hebreo de España, Nachmanides, que habló que Dios se oculta en su creación para que podamos ejercer lo que en hebreo se llama el Bejirá Hofshit, el libre albedrío. Voy a decir palabras en hebreo porque el hebreo es el Lashon Kadosh, el idioma santo, con el que, según grandes libros de la tradición judía, como el Sefirá Yetzirá y otros, Dios hizo su creación. Por tal, las palabras en hebreo resuenan santas. Bejirá Hofshi, Bejirá Hofshi, el libre albedrío. Para que el ser humano no reciba el pan de la vergüenza de no hacer méritos ninguno para conectar con Dios, ni realizar buenas acciones para conectar con Él, Dios se tiene que ocultar en su creación, porque entonces sería todo, como se dice vulgarmente en castellano, frito y corcho. O sea, todo ya evidente, Dios se manifiesta, Dios hace milagros evidentes y el hombre no tiene ya ningún libre albedrío si creer o no creer. Por tal, no obtiene el mérito de creer, superando el demérito de no creer, y por tal no asume su responsabilidad respecto a la conexión que tiene que buscar con Dios. Esto sería una interpretación desde el punto de vista de Nachmanides, el Ramban. Vale, perfecto. Desde el punto de vista del Maharal de Praga, otro sabio de Israel a posterior tiempo, en la historia de la reina Esther, nos encontramos al pueblo de Israel en una época donde ya no existe la profecía, ¿de acuerdo? Y donde los grandes milagros evidentes de Hashem, de Dios, ya no son. O sea, el Maharal de Praga por tal expresa que Dios se oculta en su creación cuando el pueblo de Israel, cuando la persona, si quieren entenderlo así, está en un estado espiritual más bajo. En este caso, por ejemplo, ya no existían profetas en la historia de la reina Esther. Por tal tenemos dos versiones distintas. O Dios se oculta en su creación, no por un castigo, no porque el pueblo de Israel o el que sea esté bajo espiritualmente, sino porque es la oportunidad para que el humano se acerque a él haciendo un mérito, o bien porque de alguna manera el humano, el pueblo de Israel, igualmente como sea, se ha apartado de él. La palabra de Dios escrita en la Torá habla de que Dios apartará su rostro cuando el pueblo de Israel no haga los preceptos y el bien, vamos. Sin embargo, nos encontramos con que el pueblo de Israel, en la historia del Éxodo, Dios hace milagros evidentes. Dios con su mano diestra, por decir, y Él mismo, Él mismo, libera al pueblo y abre el Mar Rojo, el Yam Suf. Porque ahí se está viendo de que el pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, necesitaba milagros evidentes. Luego eso va en la línea mayormente de que es el pueblo de Israel cuando está más maduro, que ya no necesita milagros evidentes y ya los milagros son en Esterpanim, en ocultación del rostro de Dios. La Torá, la Biblia, tiene variadas interpretaciones, pero no son contradictorias, sino confluyen y son a la vez, pudiese ser. Esta pintura refleja
el esterpanín, el ocultamiento del rostro de Dios, que todos necesitamos, porque Dios, aunque hay indicios de su existencia, indicios... Hola, Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos allá? Estoy haciendo una porción de la Torá que habla sobre varias cosas. El concepto del borrado del nombre de Moisés en la porción de la Torá de que estamos hablando, el tema del milagro no evidente en ocultamiento de la historia de Purim, de la reina Esther, porque Dios se oculta en su creación, si es que es necesario que se oculte para que la creación sea, si es que el hombre lo tiene que buscar en ocultamiento, si es que es bueno que no sea tan evidente porque entonces no habría libre albedrío para buscarlo. En fin, variadas cosas respectivas al esterpanín. Esterpanín significa el ocultamiento de la presencia de Dios. Incluso los grandes tzadik, los grandes tzadikim justos de su generación, inclusive el propio Moisés, no pudo ver a Dios en total evidencia, solamente se le permitió verlo de espaldas, como dice alegóricamente. Por tanto, los mismos tzadikim, los mismos justos y las personas, por muy elevadas que sean, nadie tiene la presencia divina completa y absolutamente. Es imposible. Porque aparte moriría. Lo dice la misma palabra. Por tal, es necesario el esterpanín, el ocultamiento del rostro de Dios. Lo estoy refiriendo también en referencia a lo que otros filósofos occidentales y otras psicologías han hablado. Para los filósofos, por ejemplo, existencialistas como Sartre, Camus y otros, directamente el que Dios no se muestre en su creación, como eran filósofos ateos, evidentemente occidentales ateos, es que Dios no existe, y el hecho de que Dios no exista o se oculte, pues lo que le da al humano es la responsabilidad de hacer las cosas por sí mismo, ¿de acuerdo? Vale, eso decían los existencialistas. ¿Entendemos? Sin embargo, filósofos católicos cristianos como Tomás de Aquino expresaba que aunque Dios se oculte en su creación, aunque haya un esterpanín, un ocultamiento, no hay una evidencia completa de la existencia de Dios, si no, no estaríamos hablando de todo esto, sí hay indicios, y el indicio más grande es la misma creación, o sea, la creación en un orden natural, perfecto, a ojos vistas ya es un indicio de que hay un creador. Si ve, también tenemos la teoría del diseño inteligente, bueno, teoría de hipótesis, como sea, que es que ver la creación es como si yo veo esta copa y al verla ya intuitivamente sé que alguien la ha realizado porque es de una naturaleza creada con un diseño inteligente perfecto y por tal no tengo que darle mucha vuelta a la cabeza que la copa no ha venido por sí misma. Bien, pero bueno, no obstante, evidentemente ya no estamos en la época de los profetas, Dios no se muestra de una manera total y absoluta, zim, boom, por decir, abriendo el mar rojo, lanzando plagas. Evidente forma, Dios está en esterpanín, en ocultamiento de su rostro. Y esto puede ser por dos razones. Una, porque estamos transgrediendo, no estamos conectando con Él, como conectaba el pueblo de Israel en la época antigua, de una manera más perfecta, por decir, la época de los profetas. Y otra puede ser porque estamos madurando y ya no necesitamos, entre comillas, milagros tan evidentes, sino que el milagro lo tenemos que buscar nosotros por sí mismos y Dios actúa a través del mismo hombre en su cuando mejora, se perfecciona, va en teshuvá, en arrepentimiento, ora, va en tefilá. También podemos decir que Dios se manifiesta ahora de manera íntima, en la misma oración, en la meditación. Otras filosofías orientales como el hinduismo y el budismo asimismo lo expresan, que en meditación, en oración y en un tema íntimo personal, ahí sí Dios se manifiesta, aunque a ojos vistas y en evidente forma no hace milagros así como en público, por masa de gente, por decir. No está bajando al Sinaí todos los días con fuego, no está abriendo el Mar Rojo así por las buenas. ¿Ya? Entonces esto es súper interesante. Es muy muy interesante porque te deja muchas preguntas abiertas. Estamos siendo castigados y por eso Dios se oculta. Dios no es que se oculte, es que no existe, como dicen los ateos, ¿no? Porque los ateos dicen, no, Dios no se oculta, es que no existe y por eso no se ve de manera patente. Y entonces ustedes se autoengañan con esto de que si es que existe pero se oculta o XZ. Compleja la cosa. Compleja la cosa. La Biblia es para darle 1000 vueltas más una, señores. Y bueno, nosotros aquí desde Causa Hebrea Gitana y desde lo que estamos haciendo del origen hebreo de los gitanos y otras personas criptojudías, nuestras búsquedas de las ascendencias judías por parte de muchos de nosotros, no es por un orgullo personal, es por la responsabilidad de entender todo esto
y masticarlo, deglutirlo para dar esta comida masticada al resto de las personas. O sea, esto no es más bien más una responsabilidad que un honor, entre comillas, o lo que sea, porque mucha gente ha venido a decir, bueno, ustedes quieren ser judíos porque se las dan de tanto. No, oiga, nosotros queremos, primero no queremos, somos. Lo estamos demostrando. Muy buenas a todos. Y segundamente es por una responsabilidad mayor y por un servicio a la humanidad mayor, que nos ha tocado y pon tocado porque Dios lo ha querido así. Porque el pueblo de Israel está tocado por Dios y es la niña de sus ojos y no ha perdido todas las bendiciones que Dios le dijo en su día ni nada de nada. Y por tal, si nos diagnosticamos con ascendencia judía contrastada científicamente y lo somos, pues evidentemente estamos para una responsabilidad mayor. Or Lagoín, luz para las naciones, lo dijo el profeta Isaías, ¿vale? Y sus palabras son eternas como la Biblia lo es. Or Lagoín es antes y ahora para Israel, ¿vale? Porque están saliendo muchas personas gitanas y otras en contrario diciendo porque se las dan de mucho, porque no me quiero desviar del tema del día de hoy, pero en evidente forma estamos para bendecir al resto de las naciones, para asumir una responsabilidad bíblica mayor, para un mejor y mayor conocimiento y para hacer luz a otros, faro de guía a otros. Eso más que un orgullo es una responsabilidad en humildad. Y no es que queramos ser yehudí, es que lo somos. Y punto. ¿Vale? Y se ha explicado millones de veces, se están sacando certificados de genetistas, se está haciendo todo. ¿Vale? Y no podemos eludir una responsabilidad, no podemos irnos de esto. Entonces, por eso estoy aquí dando porciones bíblicas, estudiándomelo todo al detalle, masticándolo para vosotros, para que ustedes se lo mastiquen a otras personas. ¿Vale? Porque esa es la idea. La Biblia ha tenido muchos velos y tapaduras. Y los sabios de Israel, los jajamín, en sus libros santos y en sus tradiciones orales de siglos en siglos, y por decir, han tenido los códigos para el desciframiento bíblico. La historia de la reina Esther tiene secretos místicos hasta en el nombre de la reina Esther. Esther tiene resonancia gramatical con el Esther Panim, justamente con lo que estamos hablando hoy, con el ocultamiento del rostro de Dios a las naciones, al pueblo y a los individuos. Si es un castigo, si es un ticún, una reparación, si es más bien un honor para que el humano ya más maduro busque a Dios sin que Él sea tan evidente. ¿Qué es el Esther Panim? O si es que eso es que no existe, o existe. En el Holocausto, los sabios de Israel y los grandes rabinos se preguntaron sobre la misma existencia de Dios. Se derogaron hasta el derecho de decir si Dios existía después del Holocausto. Y algún que otro rabino dijo, no debemos de preguntarnos sobre la existencia de Dios, lo que debemos preguntarnos es sobre la existencia de dónde es que estaba el hombre en ese momento. Como se le dijo a Adán, a Yeca, ¿dónde es que te encuentras ahora? ¿En dónde? ¿En qué estado espiritual? Bien, eso es así, pero que desde la tradición judía hay posibilidad de dialogar y pelear con Dios en oración, hay posibilidad de cambiar decretos negativos en oración, y hay posibilidad de, por medio de las acciones de la sedacá, de la justicia, del arrepentimiento o incluso del cambio del nombre, cambiar sobre el destino de las personas o de los pueblos. No es un Dios monolítico que ya tiene todo establecido y que no se puede dialogar con él porque si decide una cosa se va a cumplir y punto pelota. No, no es así. Tenemos Bejirá Hofshit, libre albedrío. Tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino por mediación de nuestro cambio de acciones, de ejercer la caridad, de la tefilá, de la oración y de la meditación mística y de muchas otras tecnologías espirituales para que esos decretos no sean. Hasta los grandes tzadikín como Moisés dialogaron y pelearon con Dios y le dijeron que se iba a anular o aniquilar al pueblo de Israel, que lo aniquilara a él antes y su nombre en toda la Torá, y se terminó y se atrevió a hablarle así a Dios, más encima, siendo Moisés. ¿Vale? O sea que estamos hablando de un Dios personal, en conexión con el humano, con el que se puede dialogar y con el que podemos mantener un contacto personal e incluso convencerlo por nuestras acciones o diálogo de que haya decretos que no sean. No está todo establecido así ya no hay más nada que hacer. Porque si eso fuese así, ¿dónde estaría el mérito del humano? Ya no tendría nada que hacer.
Mi pregunta es si ustedes se han planteado esto alguna vez. En los comentarios bíblicos, en los cultos donde vais, allá donde es que estéis. ¿Se han planteado la Biblia de esta manera psicológica? De verle los interiores, de coger la Biblia y verle el interior. Bueno, ya que está aquí también la madre de mi hija y están aquí otras personas, ojalá que mi hija se encuentre bien en estos momentos y algún día cuando sea más mayor pueda ver estos vídeos y aprender. ¿Me entiende? Todo lo hago también por ella y mi descendencia. Lo hago por todos vosotros igual, porque yo me estoy preparando para la gente. ¿De acuerdo? Para mí es muy importante porque no se ve la vida de la misma manera. ¿De acuerdo? Tenemos libre albedrío, Dios conoce nuestros designios, pero también podemos cambiarlos en base a nuestra actitud y siempre estamos con la posibilidad de mejorar, ¿me entiende? Con nuestras acciones, con nuestras oraciones. Podemos dialogar con Dios. Dios es un Dios personal, no está alejado de su creación, no es que nos hizo y se quedó ahí la cosa. Todos los días podemos ver pequeños milagros evidentes, ¿me entiende? Aunque haya una ocultación de su rostro, pero eso no mitiga que detrás de todo está Él, ¿de acuerdo? ¿Me entiende? Porque evidentemente nos levantamos, nos acostamos a una hora. Yo no decido cuándo me levanto ni cuándo me acuesto. Yo no decido cuándo respiro y cuándo expiro. Yo no decido ahora estoy vivo, mañana me voy a morir. Yo no decido nada de eso. Luego Dios por debajo está manteniendo su creación, se ocupa de su creación. No porque no esté abriendo hoy el mar rojo y sacando hoy al pueblo de Israel por plagas de Egipto, es que no se ocupa, se ocupa. Se ocupa. Lo que pasa es que no se ocupa a nivel de película de Hollywood, bajando en el Sinaí con fuego. Muchas gracias, Elizabeth, igualmente por tu interés. Aquí la madre de mi hija igualmente está. Le agradezco porque ella también es bíblica y también conoce, sabe. Bien, el asunto es que se ocupa. Pero ya no de manera tan evidente. Y lo que hay que preguntarse es si es porque somos más maduros o porque somos más pecadores. Y eso no lo vamos a saber porque las dos cosas los sabios de Israel le han dicho. O bien estamos más maduros y por eso ya no manda profeta, ni manda fuego, ni manda nada, sino para que lo hagamos nosotros, en el mérito de buscarlo de manera no tan evidente, o bien nos hemos alejado de tal catadura ya, que ya pasaron la época de los profetas, pasó todo aquello, y ya no se manifiesta. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Porque en la filosofía judía está abierto el diálogo y el pensamiento múltiple. ¿Qué piensan de todo esto? No nos quedemos con lo que dijo el Rambán, el Maharal de Praga, lo que dijo el otro. ¿Qué piensan? ¿Dios se oculta porque nos está castigando? ¿Porque hemos transgredido? ¿Porque no nos acercamos a Él como en los tiempos de los profetas? ¿Porque no tenemos un nivel espiritual como el de Moisés? ¿O Dios se oculta porque ya estamos muy maduros, no todos, y ahora ya nos deja solitos para que lo hagamos nosotros por cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Necesitamos milagros evidentes o no los hay porque ya no necesitamos los milagros evidentes? O quizá hay milagro evidente pero ya no sabemos verlo, que es el hecho mismo de estar vivo, de que las células de nuestro cuerpo no se disgreguen. ¿Usted sabe lo que hay que hacer para que esta mano se quede tal cual y no se pudra al tiro, por decir? O este dedo se separe del otro dedo y se caiga a lo mejor, ¿quién sabe? Lo hago yo, porque todo esto es un milagro evidente. Aquí de Esther Panín nada. Lo que pasa es que estamos hablando de que Dios se oculta y sin embargo no se oculta porque hay un tío que está hablando aquí ahora mismo con un cuerpo que se mantiene, se levanta y se acuesta cuando Dios lo manda, y eso ya también, aunque no sea la apertura del Mar Rojo, pero ya en base es un milagro. O sea, Dios se oculta, no se oculta. Puede ser que nosotros no vemos, decimos que se oculta, pero en realidad está en todo. La historia de la reina Esther es muy bonita. La reina Esther hace ayuno de 3 días para que el pueblo cambie su actitud y los decretos negativos contra el pueblo de Israel se le dé la vuelta, y de Amán querer conseguir que todos los judíos murieran en Babilonia, de repente Amán y sus hijos son los que mueren y no es el pueblo de Israel. Y lo hace la reina Esther provocando al pueblo a un ayuno de 3 días y ella misma exponiendo su vida. Bien, aquí la madre de mi hija está hablando, Elizabeth Toledo. Hola, saludos desde España. Y ella dice que se oculta por causa del pecado. Esa es una interpretación. Y las otras son las que hemos comentado ahora, que estamos muy maduros, que ya no necesitamos milagros evidentes y que Dios quiere que los busquemos para no recibir el pan de la vergüenza de ir de milagro en milagro.
Si yo voy de milagro en milagro, pues voy como en un carrito de milagro en milagro, ya yo no me ocupo de mí mismo, ya no hago un trabajo interior porque ya Dios me lo va dando todo ahí. ¿Me entiendes? O sea, puede ser que también es verdad que no estamos en la época de los profetas. Ya no hay profetas, ya no... Vamos, hablo desde la tradición judía. Hay otras tradiciones bíblicas donde sí hay profetas. Ustedes lo saben, hay tradiciones cristianas evangélicas y otras donde hay gente con don de profecía y todo lo que ustedes quieran. Pero en base, profetas como Moisés, como Elías y como eso, ya no están. Profetas que hablen con Dios de tú a tú, como Moisés, no existe. O sea, eso no está. Y entonces es verdad que la generación ha bajado su nivel espiritual mucho. Ha bajado un gran nivel espiritual, entonces ¿cómo es que se va a manifestar Dios como se manifestaba antes? Pues claro, con evidente forma, no. Sí, ahí está esa interpretación. En realidad hay mucho más que decir sobre la porción de la Torá Tetzaveh, porque hombre, ahí se habla sobre la menorá sagrada, sobre los aceites para ungir a los Kohanim, sobre las vestiduras del Kohen Gadol, que también tenían un simbolismo, pero claro, ya aquí la Torá hay que cogerla por pedacitos. Hoy he hablado de Esther Panin, he hablado de la historia de la reina Esther, que por mediación del ayuno y por mediación de hacer cambiar al pueblo de Israel, pues de repente pues cambia su destino completamente. Todos los judíos iban a ser aniquilados en la época de Amán. Todos. No habría judíos. ¿Vale? Entonces, es un momento de gran regocijo para el pueblo de Israel y todas las personas descendientes de judíos como somos todos nosotros, bueno, muchos de los que estamos aquí, evidentemente, demostrado ya, porque no estaríamos. O sea, en base no estaríamos. Y la reina Esther se sacrifica. ¿Vale? Se sacrifica porque ella fue al palacio de la idolatría. Atravesó el palacio de los ídolos del rey Ahasveró. Y se sacrificó a sí misma o a lo que pudiera ella pasarle. Ella hizo bitul ayesh, anulación de su propio ser. Y si al rey no le hubiera sentado bien las palabras de la reina Esther, la hubiera aniquilado. Y si Moisés cuando habló con Dios en Sinaí le dijo, anúlame a mí y al resto del pueblo por el pecado del becerro de oro, pero lo hubiera aniquilado también Dios. O sea, estamos hablando... Claro, aquí mismo expresa Elizabeth igualmente. Los milagros también son necesarios porque afianzan y fortalecen nuestra fe en Dios. Ahí estaríamos en el punto de que, por ejemplo, claro, como en el pueblo de Israel en Egipto, necesitó milagros porque estaba en un nivel de esclavitud. En Egipto estaban las 49 puertas de impureza, 49 tumá, se dice 49 puertas de impureza, y necesitaba ese pueblo milagros muy evidentes. Habremos de pedir entonces por los milagros más evidentes. Vuelvo a lo mismo, los decretos negativos pueden cambiarse, y si Dios está ocultándose, la oración es la tecnología perfecta para que no se oculte tanto. ¿Vale? En lo posible se hacen las cosas por uno mismo, y si uno está más débil, pide por milagro, pero en oración para cambiar los decretos negativos. ¿De acuerdo? Claro, aquí Manolo Luque Corté, primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Expresa de que pasó otra generación y ya no se conocía al Dios de Israel. Ya el pueblo bajó. De hecho, el pueblo en Babilonia, en la época de la reina Esther, estaba asimilado completamente. O al punto de la asimilación completa, por decir. Ya nada, ni preceptos, ni nada. ¿De acuerdo? Y entonces tuvo que pasar esa gran tribulación para que ya después el pueblo vio un milagro, porque claro, aunque no fue tan evidente como la salida de Egipto, pero vamos, se revocó el juicio negativo contra el pueblo de Israel y fue Amán y sus hijos los que murieron en vez del pueblo de Israel. Por la petición de la reina Esther al rey Ahasveró, pero que a la reina Esther le salió bien porque Dios estaba detrás, porque la reina Esther se expuso su vida. Y ya está, y salió bien porque Dios estaba detrás. Aunque la Megilá Esther, que es el rollo de la reina Esther, no mienta el nombre de Hashem. Está oculto. Bien, vamos acabando. Creo que ya tocar otros temas como enturbiaría un poco la cosa. Yo quiero tocar los temas de uno en uno. Hoy es Esther Panin, el ocultamiento del rostro de Dios. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus causales? Si nos viene bien o no, si es por madurar, porque tenemos nosotros que hacer las cosas por nosotros mismos y así de esta manera madurar un poquito más, o si los milagros son necesarios o no, cuándo, cómo, de qué manera, etc. Espero que les haya gustado el comentario bíblico. Estos lives son grabados y pregrabados para YouTube y para las páginas de Facebook y otras, y para mi canal de Antonio Eduardo Sevilla Gómez en YouTube. Así que el que no lo haya podido ver entero lo verá luego.
Y un saludo, un beso, un abrazo para todos, para mi hija también y todas las personas, de acuerdo, que están viéndome desde Chile, desde España igualmente. Saludos. Amén. Gracias por todo.